En la vista de modelo, nosotros podemos consultar, podemos ver las tablas, pero no los datos de las tablas, sino lo que es la estructura de las tablas, ¿no? Entonces, desde aquí vamos a ver muy bien el tema de las relaciones. No es necesario, o sea, lo podemos hacer desde otras pestañas, pero desde aquí se ven mejor. Directamente estas tablas, si en mi caso, por ejemplo, en pantalla no me caben todas las tablas, tengo en la parte de abajo a la derecha, me aparece el botoncito de zoom para poder hacerlo más pequeño, para que me vayan, que me quepan bien, o el último botón de todos, el de ajustar a la página, lo que me va a hacer es que me va a cambiar el zoom de forma automática para que yo pueda ver todas las tablas de forma automática. Tengo además dos paneles, el panel de datos, que es donde tengo las diferentes tablas con los campos, y el panel de propiedades. Estos paneles también los puedo ir ampliando o, digamos, estirando, encogiendo para poder organizarlos. Estas tablas es como una especie, o esta vista de modelo es como una mini base de datos. Yo puedo también mover estas tablas, las puedo cambiar de sitio, ¿vale? Yo voy a poder organizarlas como a mí me interese para tener ahí los datos. ¿Vale? Yo voy a poder jugar con esos datos para presentar las tablas, digamos, el diseño, tenerlo lo más claro posible, ¿no? Entonces, eso no afecta para nada, simplemente es un tema visual donde queremos visualizar, donde queremos ver los datos. Bien, entonces, claro, aquí lo que nos pasa, y sobre todo cuando trabajamos con varios orígenes de datos, ¿vale? Yo tengo unos datos que me vienen del SQL y otros datos que me vienen del archivo de Excel. Entonces, claro, esos datos directamente no están relacionados entre sí. Yo tengo que relacionarlos y tengo que indicarles qué datos son o qué campos, qué columna es la que nos va a permitir el juntar los datos, el cruzar los datos de las diferentes tablas. ¿Vale? Entonces, aquí digamos que nos tenemos que hacer un poco la analogía al buscar V de Excel. En el buscar V de Excel es una función que nos va a decir, oye, búscame este campo, ¿vale? Lo que contenga la celda tal, en esta matriz, ¿vale? Me lo buscas en la primera columna, ¿vale? Y entonces, si lo encuentras, me traes la columna 2, la 3, la que sea. Vale, entonces, ese campo, ese valor que estamos buscando en esa primera columna del buscar V, ese es el que es, lo que estamos diciendo es, ese elemento es el que me va a servir a mí para relacionar los datos. Yo tengo la tabla de ventas, que es donde tengo toda la información de las ventas, y tengo, por ejemplo, el código de cliente. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es, vale, si necesito sacar cuál es el nombre del cliente, ¿yo qué le diría en Excel? Búscame este código de cliente en la tabla de clientes, en el apartado de código, y entonces si lo encuentras me traes el nombre. Entonces, el campo que quiero unir es el de cliente de la tabla de ventas con el código de la tabla de clientes. ¿Vale? Claro, esto tenemos que definir nosotros esas relaciones, tenemos que decir qué campo de una tabla está relacionado con qué campo de otra tabla, conforme vayáis conociendo, o sobre todo con vuestros datos que ya conocéis, que ya sabéis, oye, pues lo que manda es la referencia de tal, o lo que manda es este código. Vale, pues ese será el campo de unión. Necesitamos tener un campo que sea único en una de las tablas, o bueno, no sería estrictamente necesario, pero un campo que sea común en las dos tablas para poder jugar y poder cruzar esos datos. Al principio, sobre todo, lo mejor es utilizar la herramienta de agregar relaciones o administrar relaciones, de tal manera que visualmente podemos ver qué columnas son, qué datos tenemos, ahí muy parecido a lo que hicimos el lunes con el editor de Power Query. Entonces, el concepto que hay por detrás de todo esto es que esta como herramienta de análisis, nosotros lo que vamos a analizar es una tabla de hechos, ¿vale? Nuestra tabla de hechos va a ser la de ventas, en este caso podría ser la de costes, podría ser la de fabricación, podría ser algo que tiene una cantidad muy grande de datos que nosotros queremos analizar, que nosotros queremos resumir, y luego tenemos otra serie de tablas que se denominan tablas de dimensiones, que esas tablas de dimensiones son las que nos van a permitir filtrar los datos. Yo puedo ver las ventas por cliente, puedo ver las ventas por artículo, puedo ver las ventas por zona, puedo ver las ventas por fecha, puedo ver las ventas por ubicación, ¿vale? Son dimensiones muy habituales que se utilizan a la hora de analizar los datos. Entonces, estas herramientas funcionan muy bien cuando tengo una herramienta de análisis, una tabla de hechos, que es lo que yo estoy estudiando, y lo que tengo es luego una serie de tablas adicionales para cruzar la información. ¿Vale? Entonces, vamos a construirnos las relaciones para que así sepa eh, Power BI, que sepa cómo tiene que cruzar los datos y podamos usar tanto los nombres de los clientes como las familias de los artículos, como los nombres de los comerciales, los podemos usar libremente. ¿Vale? Entonces,
En el apartado de la vista de modelo, tengo en la pestaña de inicio, tengo aquí un botón que es el de administrar relaciones. Entonces, a la hora de seleccionar administrar relaciones, de momento no me aparece nada. Esto lo podríamos hacer como en Access, por ejemplo, de pinchar y arrastrar también nos funciona, pero digo, prefiero explicar la forma, digamos, esta forma más estructurada porque es más fácil, sobre todo al principio de trabajar. Y le voy a pulsar el botón de nuevo para que nos coja, para que nos permita crear una nueva relación. El que nosotros ahora tenemos que poner una tabla arriba y una tabla abajo. El orden da igual, ¿eh? No, da igual que lo pongamos de arriba abajo o abajo arriba. O sea, eso va a ser lo de menos. Entonces, yo voy a relacionar la tabla de ventas con la tabla de artículos. Entonces, en los dos desplegables, selecciono en el de arriba el desplegable de ventas y en el de abajo selecciono el desplegable de artículos. Y me muestra las tres primeras líneas que tengo en cada una de las dos tablas, para que me haga yo una idea de qué columnas tienen y qué valores tienen esas columnas. Esto viene muy bien cuando tenemos tablas muy grandes, porque nos aparecen, claro, los nombres muchas veces es muy difícil de asegurarnos cuáles son, y entonces así los tenemos, visualmente lo podemos aclarar. Ya digo que este trabajo es cuando se diseña un informe la primera vez. Luego, a partir de ahí, ya lo que es todo el tema del manejo del informe y demás, esto ya nos olvidamos porque ya lo tenemos hecho. Y cuando hacemos la actualización de datos, igualmente, como ya está hecho en las relaciones, no tenemos que volver a definir nada de esto. ¿Qué campo es el que es común entre las dos tablas? Bueno, pues ahí yo veo que en la tabla de ventas tengo en la columna artículo, ahí ese campo tengo los códigos de los artículos, que coincide con el código de artículo de la tabla de artículos. Entonces, pincho en el título de la tabla de arriba, donde tengo artículo en la tabla de arriba, y pincho en el título de código que tengo abajo. ¿Vale? Me lo sombrea un poquito, ¿vale? Podían, digamos, no los destaca demasiado, pero así que me lo sombrea. Y luego en la parte de abajo me pone una serie de valores, no nos vamos a meter en ellos, pero bueno, lo importante es entender es sobre todo lo que es la cardinalidad, ese de varios a uno, que eso no significa otra cosa que varias ventas pertenecen a un artículo, o un artículo puede tener varias ventas pues, para varios clientes a lo largo del tiempo. Entonces, es un poco la relación que tiene entre los diferentes elementos. Nos lo detecta de forma automática. Tiene tres tipos de relaciones, de uno a varios, que sería eso, un elemento de una tabla corresponde con varios de otra. Tenemos la relación de uno a uno, que esto es cuando tenemos tablas muy grandes que desdoblamos una tabla en dos elementos, no suele ser muy habitual, o las relaciones de varios a varios. Yo quiero cruzar las ventas que tengo en el proyecto con las ventas que tengo en presupuestos, ¿no? Las ventas reales con la venta de presupuesto. Entonces, quiero cruzar relaciones de varios a varios. Power BI nos deja hacer ese tipo de relaciones, pero tiene sus limitaciones, ¿vale? Entonces, en ese caso, yo digo, lo que interesaría sobre todo es evitar ese tipo de relaciones, siempre que podamos que sean relaciones de uno a varios. Significa que yo tengo mis tablas de dimensiones, que son las tablas maestras, donde voy a tener ahí, ya digo, las referencias, los centros de producción, los códigos de fabricación, etcétera, y luego lo que yo esté analizando, que ahí puede estar pues todo, todo lo que es todo el mogollón, donde tengo realmente los datos que voy a analizar. Al darle a aceptar, nos agrega la línea que tenemos aquí. Si cierro la ventana de administrar relaciones, nos pintará en el diagrama, ¿vale? Nos pinta esa línea. Esa línea que nos aparece en el diagrama nos aparece una vez que cerramos la ventana de administrar relaciones. Esa línea es la que nos trae, nos informa un poco de cuál es la unión de los dos diferentes elementos. Si yo me pongo encima de la línea, al ponerme sin hacer clic, simplemente poniéndome encima de la línea, me sombrea los campos que están relacionados. ¿Sí? Aquí tenemos que tener cuidado porque si yo junto dos campos que son del mismo tipo de datos, aunque no tengan ningún sentido, nos va a dejar hacerlo, ¿vale? Si yo estoy cruzando un campo de tipo texto con otro campo de tipo texto, el programa no te va a avisar, no te va a decir nada. Entonces, hay veces que sin querer nos equivocamos y si en vez de que hubiese puesto el artículo con el código, pongo el artículo con el nombre, para Power BI esto tira para adelante, no hay ningún problema. Luego nos aparecerían datos raros, ¿vale? Entonces, es interesante eso, que lo vayamos haciendo poco a poco. Bueno, ¿y qué pasa con clientes y qué pasa con zona? Pues que tenemos que relacionarlo también, ¿vale? Pues vamos a ver cómo podemos relacionarlo. Pues vamos a hacer ahora la relación entre ventas y clientes. Repito el mismo proceso. Me voy a administrar relaciones, voy a indicar que quiero una nueva relación.
voy a poner en la tabla de arriba la de ventas y en la tabla de abajo la de clientes. Y ahora es cuestión de buscar qué columna es común en las dos tablas para crear la relación. En este caso ya digo que tengo aquí cliente y tengo el código en la otra, ¿vale? Pues ahí ya voy a tener eso. El nombre de las columnas se puede llamar diferente, eh, la posición de las columnas puede ser diferente también y lo único que importa es que el contenido sea un contenido compatible y que sea común en los dos sitios. Eh, Directamente ya le damos a aceptar y ya nos crea la otra relación entre la tabla de ventas. Ya veis que nos pone ahí en esa ventana de administrar relaciones, nos está diciendo de qué tabla, qué columna, a qué tabla, qué columna está cogiendo y nos falta la tercera. ¿Vale? Nos falta, voy a cerrar esto un momento, nos falta la relación entre clientes y zona o entre zona y veamos con qué. Claro, zona, si nos fijamos, yo no tengo en la tabla de ventas, no hay ninguna referencia, no hay ningún campo que haga referencia a la zona. ¿Vale? Me voy un momento a la vista de datos. ¿Vale? En la tabla de ventas, aquí no hay ninguna referencia a la zona. ¿Vale? Entonces, obviamente no lo puedo relacionar directamente con esto. Javier, Sí, dime. una pregunta. Sí. En la dirección de filtro cruzado, única y ambos. Vale, eso es eh, en la flechita que nos aparece aquí, en las relaciones nos aparece una flechita, eso nos está diciendo cuando aplico un filtro a una tabla, cómo se propaga el filtro a las otras tablas. Entonces, en este caso, lo que me está indicando es que yo puedo filtrar la tabla de ventas con, a ver si me explico de una forma sencilla, yo puedo filtrar la información de ventas por artículos, por clientes, sin ningún problema. Pero si yo aplico un filtro de clientes y quiero coger una información de la tabla de artículos, como veis que la flechita solamente está en la dirección de artículos a ventas y no de ventas a artículos, no me permitiría hacerlo. Entonces, digamos que lo que es la propagación, el tema de si es única o si es en ambas, es un concepto pues, un poco más complejo y ahí habría que trabajar un poco el tema y para lo que sería la introducción de esta herramienta, pues se queda un poquito, digamos, fuera de contenido. Si tenéis dudas, o sea, a ver si me explico. Para entender bien las relaciones con el filtro único y trabajando de esta manera funciona en el 99% de los casos. El usar el filtro en ambas direcciones tiene sus pros y sus contras, pero habría que, pues eso, dedicarle una mañanita a trabajar tanto con el tipo de relaciones que tenemos como con esa dirección. Entonces, salvo que tengáis así alguna duda más concreta de que ya estéis trabajando con ello y me queréis preguntar, casi prefiero pasar por alto porque si no os voy a dar una chapa impresionante para el momento en el cual estamos de la formación. Más o menos la idea. Sí. A ver, siento ser tajante, pero digamos que por otras formaciones que he impartido, el tema es eso, que si nos centramos en estos momentos en todas las posibilidades que tenemos con las relaciones, nos vamos a perder en todo el mogollón que hay. Entonces prefiero asentar primero esto y si tenéis curiosidad o si tenéis algún problema o os ha pasado esto, si queréis el último día podemos ver un poco un ejemplo de esas características. Por mí ya digo, no tengo ningún problema, pero igual en este momento es meternos en un jardín demasiado espeso. ¿Sigo? Estaba comentando un poco con el tema de las relaciones, de que tenemos que la tabla de ventas y la tabla de zona no tiene una relación directa, ¿vale? Yo no tengo esa información directamente entre ventas y zona, sino que lo que me permite es que lo que tenemos es entre el cliente, ¿vale? Vuelvo a la vista de datos, en el cliente sí que hay una columna donde estoy hablando de las zonas y en la tabla de zona pues tengo esa columna también con el código de zona. ¿Vale? Bueno, pues puedo hacer la relación entre clientes y zonas y ahora explico un poco el gráfico que se nos queda, ¿vale? Lo explico un poquito más. Vamos a crear esa relación ahora entre clientes y zona. Digo porque no podemos crearla entre ventas y zona, no pasa nada. Administrar relaciones, ¿vale? El botón de administrar relaciones, nueva relación y vamos a indicarle aquí que quiero trabajar. En la tabla de arriba le pongo clientes y en la tabla de abajo le pongo zona. Y tengo que indicarle pues cuáles son las columnas que tenemos ahí puestas.
¿vale? Este sería lo del tema del filtro cruzado que tenemos ahí. Eso es, digo, cómo se propagan los filtros entre las diferentes tablas de cara luego a poner lo que es la información a la hora de agrupar los datos. Entonces, tenemos aquí en la tabla de clientes, ¿qué tenemos? Pues la columna zona. Y en la tabla zonas tenemos la columna I de zona. ¿Vale? Pues le damos a aceptar. Entonces, ahora ya tenemos todas las tablas relacionadas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se lee este gráfico? ¿Cómo se lee esta información? Bueno, lo que tenemos es en una zona tenemos varios clientes y esos clientes, cada uno de ellos tienen múltiples ventas. Entonces, al final lo que vamos es que a partir de una zona, nosotros lo que nos va a permitir es agrupar los clientes por zonas y todas las ventas por cliente, de tal manera que podríamos sacar pues, todas las ventas que tenemos por zona. Y por el otro lado tenemos lo que es la información de los artículos. Nosotros tenemos que las ventas, varias ventas pertenecen a un artículo y entonces pues ahí vamos a tener esa posibilidad de, para un artículo determinado, agrupar la información de esas ventas que tiene. Entonces podemos combinar los dos lados, digamos, de los filtros que tenemos. Aunque esta tabla de zona no esté directamente relacionada con la tabla de ventas, no pasa nada porque tiene un camino, ¿vale? Va a tener un camino para llegar y a propagar o a aplicar el filtro directamente de un lado al otro. O sea, a partir de la zona nos va a permitir filtrar todo lo que son las ventas que tenemos ahí. ¿Vale? Y con lo mismo con los artículos nos van a permitir filtrar también toda la información de zona. En este caso, que ya tenemos creadas estas relaciones, esto ya digo sería el equivalente. Imaginaros eso, yo quiero en Excel montar una tabla dinámica donde quiero tener las ventas, pero quiero poder agrupar las ventas por familia y por nombre de cliente y por comercial. ¿Vale? Yo quiero agruparlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tengo una tabla de ventas, oye, búscame el código del artículo en la matriz de artículos y tráeme el nombre. Luego búscame el código del cliente en la matriz de clientes y tráeme pues el nombre. Y luego búscame otra vez ese código en esa tabla con el código de cliente, búscamelo en la tabla de zonas y tráeme el comercial, ¿vale? Iríamos creando diferentes buscar-Vs para ir construyéndonos nuestra tabla con todas las columnas de lo que nosotros necesitamos. Con lo que vimos el lunes, lo podríamos hacer con el editor de Power Query utilizando esas consultas de combinación que nos permitían ir mezclando 2 a 2, ir mezclando diferentes tablas. Aquí esto es más sencillo. Aquí, bueno, más sencillo. Es una vez que creamos estas relaciones, yo ahora voy a poder analizar la información de la tabla ventas, ¿vale? Esta información que tengo en la tabla ventas, la voy a poder analizar por cualquier columna que tenga la tabla de artículos, por cualquier columna que la tenga la tabla de clientes y por cualquier columna que tenga la tabla de zona.